Bienvenidos una vez más al curso Método de Estudio Bíblico. Le habla el pastor Daniel Carlos del canal Estudiando la Biblia. Vamos a continuar después de un breve descanso por diferentes motivos en este curso de Método de Estudio Bíblico, donde hemos empezado las tres etapas de todo estudio bíblico, ¿no? La observación, la interpretación, la aplicación. Ya hemos pasado por todo el proceso de la observación, pueden estar viendo en los videos anteriores, desde la observación primaria, la observación profunda, eh, y hemos pasado también a la interpretación. Hemos visto la interpretación de poesías, hemos visto la interpretación de profecías, ¿no? Poesía bíblica, profecía bíblica. Hemos visto conectores y vamos a continuar con la interpretación. En esta oportunidad vamos a ver tres errores comunes en la interpretación. Y esto lo usa muy astutamente Satanás, ya desde Génesis capítulo 3, versículo 1, él distorsionó las palabras de Dios cuando tentó a Eva, ¿no? Y hay que tener cuidado de no distorsionar también, así como lo hace Satanás, la palabra de Dios. Y se hace cuando se le quita alguna palabra a la escritura o cuando se le añade a la escritura una palabra. Y esto puede cambiar, claro, todo el sentido. Y así es que fue tentado la mujer, y así es que Satanás distorsionó la palabra de Dios en lo que Dios le había dicho a la mujer, ¿no? Que no comieran del fruto. Pero Satanás con mucha astucia tentó, ¿no? Haciendo dudar de la palabra de Dios o añadiendo o quitando también. Entonces, el primer error que a veces cometemos, y es muy común, es que distorsionamos la palabra de Dios cuando quitamos o añadimos y cambiamos todo el sentido de la escritura. En segundo lugar, otro error es dar un sentido de acuerdo a nuestro parecer, cuando hacemos decir al verso lo que nos parece y no lo que está diciendo el verso. Es decir, no debemos, así como el anterior, quitar, tampoco debemos aumentar nada. Lo que pienso debe ir en total armonía con lo que la Biblia dice, ¿no? Con toda la Biblia. Y en Génesis 3:5, otra vez más, vemos cuando el texto dice, sino que sabe Dios que el día que comáis de él, serán abiertos vuestros ojos y seréis como Dios sabiendo el bien y el mal. Cuando nosotros ponemos el sentido de acuerdo a nuestro parecer y no conforme a lo que la palabra de Dios está enseñando. Y a veces esto ocurre en muchos pasajes de la Biblia cuando en mi mente occidental y en mi mente moderna trato o quiero tratar de interpretar el texto eh, y así quitándole o añadiéndole, aumentándole, ¿no? Mi propio pensamiento o mi propio parecer. Y esto ya lo vemos en la escritura que Satanás lo usó muy astutamente y hoy en día también lo sigue usando. El tercer error es que podemos citar un texto fuera del contexto. Eso es muy común, ¿no? Porque encontramos una palabrita en cierto lugar y queremos interpretarlo fuera de su contexto, de otros versos que está en el mismo hilo de pensamiento o en la misma idea del autor. Por ejemplo, cuando leemos en Mateo capítulo 4, versículo 6, nos dice la escritura, y le dijo, si eres hijo de Dios, échate abajo porque está escrito, a sus ángeles mandará acerca de ti,
y en sus manos te sostendrán para que no tropieces con tu pie en piedra. Satanás aquí muy astutamente otra vez sacó un texto de los salmos, bueno, dos salmos citó para, lo sacó fuera de su contexto para un propósito muy distinto por la cual se había escrito, ¿no? Y el texto que utilizó o citó Satanás lo encontramos en el Salmo 91, versículo 11 y 12. Nos dice, pues a sus ángeles mandará acerca de ti, que te guarden en todos sus caminos, en las manos te llevarán para que tu pie no tropiece en piedra. Pero el autor de Salmos no lo hizo para uno tentar a Dios y uno estar tirándose al vacío, tirándose a la pista, ¿no? Diciendo, no, Dios me va a cuidar y va a mandar sus ángeles. Entonces Satanás citó esto fuera del contexto en el cual fue escrito. Y a veces nosotros vamos a cometer el mismo error cuando no tenemos cuidado. Otro pasaje muy conocido, por ejemplo, es, ¿quién no ha citado Filipenses 4:13? Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Y lo aplicamos a todo, no todo. Tú puedes comprar tu carro, tú puedes comprar tu casa, tú puedes sanar, tú puedes todo, porque es Cristo quien te fortalece. Cuando el contexto mismo está diciendo Pablo de que Dios le ha enseñado a él a vivir de manera humilde, en escasez o a vivir en abundancia. En todo y por todo había sido enseñado. Y ahí es que expresa en el verso 13, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Podría citarles muchos versos, pero quiero que entendamos esto. No hay que citar un texto fuera de su contexto. Hay todo un capítulo, hay todos unos versos alrededor que hay que entender de qué está hablando el autor, cuál es su intención o cuál es el tema o el hilo de pensamiento que está siguiendo. Entonces, estos son los tres mayores errores que cometemos en la interpretación. También tres cosas que debemos recordar siempre. Primero, definir. Hay que definir correctamente las palabras que leemos. Si no lo sabemos, hagamos uso de diccionarios o diccionarios bíblicos que nos ayuden a encontrar una definición más correcta de las palabras. Y si tienen la oportunidad de ir a la raíz de la misma lengua o idioma que se escribió, mucho mejor. Segundo, que tenemos que recordar que hay que discernir el sentido adecuado que se le da a una palabra en un lugar determinado. ¿Qué sentido le está dando? Y tercero, hay que determinar con la palabra que yo he definido, discerniendo cuál es el sentido que le está dando el autor, así determinamos lo que el autor realmente quiso decir en ese momento, en ese tiempo. Por eso usó las palabras que nosotros estamos estudiando. Definir las palabras correctamente, discernir el sentido adecuado que se está usando y determinar lo que el autor realmente quiso decir y por eso está usando esas palabras las cuales yo estoy estudiando. También vamos a ver la metodología de la interpretación. Primero hay que tener cuidado de no leer superficialmente. No estamos leyendo un libro de cuentos o de historia y aún así, ¿no? Cuando lo leemos ponemos la atención, ponemos atención en los detalles. Bueno, la Biblia también, como es literatura, no hay que leerlo de manera superficial, no, hay que leerlo con detenimiento. También, motivar el pensamiento para tomar en serio el significado de las palabras y frases que yo estoy leyendo. Hay que pensar, hay que motivar el pensamiento y tomar en serio lo que estoy leyendo. A veces cuando lo hacemos de manera superficial, no nos damos cuenta ni
entendemos el sentido que se está usando ese texto, esas palabras, esas frases en lo que yo estoy leyendo. También tenemos que hacer preguntas para aprender cómo dirigir un grupo de discusión. Es decir, hay que hacer preguntas como si la gente mismo nos estaría preguntando. Cuarto, cuando se ve que las preguntas no tienen respuestas, porque hay muchas que no vamos a tener respuestas, hay que perseguirlas, hay que continuar estudiando, no dejar a medias la investigación. Y a veces la investigación va a durar un poco de tiempo, pero va a valer la pena. No hay que abandonarlas, hay que perseguirlas hasta encontrar la investigación, llegar al final de la investigación y no dejarlo a medias. También veamos clases de preguntas para interpretar. Ya que hemos dicho que debemos hacernos preguntas, bueno, una de las preguntas que podemos hacer es, ¿qué quiere decir esto? Eso cuando hacemos preguntas de definiciones, ¿no? Estamos definiendo palabras, frases. Entonces, ¿qué quiere decir esto? Vamos definiendo lo que quiere decir. ¿Hay un sentido más profundo en esta palabra o frase que el autor está citando? ¿O porque no creo que lo dijo por decir nada más? ¿No? Preguntas también de significado. Hay contrastes, el autor está usando contrastes. ¿Se acuerdan el contraste que encontramos en el Evangelio de Juan con Nicodemo y la mujer samaritana? Claramente hay un contraste entre estas personas, ¿cierto? O comparaciones también. Hay algunas ilustraciones que está usando el autor, hay cosas que está repitiendo, ¿no? ¿Qué significa eso? Que esté usando contrastes, comparaciones. ¿Por qué usa ilustraciones? ¿O por qué usa repeticiones? ¿O por qué esta palabra fue usada? ¿Por qué lo usó ahí en ese momento? ¿No? Y en esta parte de la escritura. ¿Por qué dijo este tiempo de verbo? Recuerden que los verbos tienen tiempo, ¿no? Pasado, presente o futuro. ¿Por qué lo dijo en este tiempo? Por ejemplo, cuando la Biblia dice, ¿no? Eh, el que cree tiene al Hijo, ¿no? Tiene vida eterna, no dice tendrá. Entonces, el uso del verbo y del tiempo del verbo es importante y hay que hacernos preguntas. En esta parte ya no estamos definiendo solamente palabras, como hemos visto anteriormente, sino que estamos viendo más allá, estamos definiendo, estamos viendo el significado de por qué usó esas palabras, ¿no? Por qué usó contrastes, comparaciones, ilustraciones, repeticiones y el tiempo del verbo también. Estamos más allá de solamente definir una palabra con un diccionario, ¿no? Una definición. También tenemos que hacernos preguntas de implicaciones, porque a veces no hay un mandamiento explícito, un mandamiento directo, pero sí principios para aplicarlo. O sea, ¿qué implica esto que yo estoy leyendo? No hay un mandamiento directo, pero hay principios en los cuales debo aplicarlos. Y ahí es cuando vemos, por ejemplo, que hay mandamientos que sí son explícitos y directos a un grupo de personas o a una persona en especial. Pero yo puedo sacar principios para aplicarlo a mi vida, no como un mandamiento directo para mí, sino para aplicarlo como un principio valioso en mi vida, ¿no? Hay mandamientos, palabras que estrictamente se dirigen, por ejemplo, al pueblo de Israel o a personas específicas, como el libro de Josué, capítulo 1, cuando dice, ¿no? Eh, capítulo 1, versículo 6, esfuérzate y sé valiente, porque tú repartirás a este pueblo por heredad la tierra de la cual juré a tus padres que la daría a ellos.
solamente esfuérzate y sé muy valiente. Entonces, se le está diciendo a una persona específica, a Josué, que tiene que ser muy valiente y esforzado porque él va a repartir la tierra al pueblo por heredad. A nosotros no se nos está mandando a repartir ninguna tierra, pero sí podemos sacar el principio de la confianza y el esfuerzo para hacer la obra de Dios. Entonces hay que hacer preguntas de implicaciones, ¿no? Si yo leo este pasaje, puedo preguntarme, ¿qué implica esto? ¿No? ¿Qué me está Dios mostrando a mí? También preguntar si es lo que estoy leyendo es literal o es simbólico. Esta palabra o frase es literal o está usando simbolismo. Bueno, cuando la Biblia usa simbolismo es claro que uno puede identificar si está hablando de manera metafórica, analógica, está usando una ilustración. Y también es claro cuando la Biblia está literalmente diciendo las cosas, como por ejemplo, ¿no? Cuando se relata del profeta Balaán, al cual estaba yendo a maldecir al pueblo de Dios, se nos dice que en el camino él estaba montado en un asna, en su asna, y en el camino se le cruzó o se le presentó frente un ángel con una espada desenvainada. El profeta no lo vio, pero sí lo vio el asno, que hasta dos veces trata de desviarse del camino, pero llega un momento donde no puede desviarse y aprieta el pie de Balaam sobre la pared porque no quería pasar el asno, porque había visto al ángel con una espada desenvainada. Y se nos dice que Balaam le azota a su asna y el asna le contesta, ¿no? Entonces, ¿cómo es que un asna puede contestar a un hombre y cómo un hombre puede hablar con el asna? Entonces tenemos que preguntarnos, ¿esto es literal o es simbólico? Y en la Biblia, cuando se nos indica o se nos muestra que no es simbólico, entonces debemos tomarlo de manera literal. Hay que preguntarnos esos tipos de preguntas, ¿no? Si lo que estoy leyendo es literalmente lo que está diciendo o es simbólico, como por ejemplo cuando Jesús dijo, ¿no? Yo soy la puerta. En realidad es una puerta, es decir, una puerta así de madera o de qué. No, pues está hablando simbólicamente, ¿no? Que así como por una puerta uno entra, uno sale, también Cristo, por él podemos entrar a la salvación, al reino de Dios. También veremos preguntas de relaciones. ¿Qué modifica qué? Es decir, ¿qué palabra está modificando a otra palabra? Ahí es donde vemos el tiempo de los verbos, ¿no? ¿Qué efecto tiene la gramática? El sujeto, el artículo, el predicado, el pronombre, el adverbio. Hay que conocer un poco de gramática. ¿Qué relación tiene esto que estoy leyendo con otro pasaje o con otra parte, con esto que también estoy leyendo? Por ejemplo, en Ezequiel capítulo 28 se relaciona este pasaje claramente con Satanás, ¿no? Porque estamos leyendo en Ezequiel 28:12. Hijo de hombre, levanta endecha sobre el rey de Tiro y dile, así ha dicho Jehová al Señor, tú eras el sello de la perfección, lleno de sabiduría y acabado de hermosura. En Edén, en el huerto de Dios estuviste, de toda piedra preciosa era tu vestidura, etc. Entonces, ¿qué relación tiene esto que le está diciendo al rey de Tiro con lo que estamos leyendo? Que claramente se está aplicando a Satanás, porque el rey de Tiro no estuvo en Edén, ¿no? Entonces hay que preguntarnos ese tipo de preguntas, de relaciones. ¿Se está relacionando una cosa con otra? ¿Y qué efectos tiene la gramática? ¿O qué
palabra o frase está modificando a otro. Otro tipo de preguntas son de progresiones. Es decir, es inductivo, es deductivo, lleva un clímax, ¿no? Cuando uno ve, por ejemplo, los textos históricos, generalmente cuando vemos personajes bíblicos, ¿no? Cómo comienza y cómo termina su historia, si estoy estudiando de Abraham, si estoy estudiando de Jacob, si hay un clímax, ¿no? Cuando uno estudia, por ejemplo, por personajes, José, por ejemplo, hay un clímax de la historia de José y a qué nos lleva, ¿no? Cómo empezó, cómo terminó. Solo se hace este tipo de preguntas cuando se habla de personajes que se está narrando de ellos. Entonces, hay que hacernos preguntas. También vamos a ver algunos pasos para interpretar. Primero, hay que orar y meditar. Y esto con un corazón abierto, sin prejuicios. Un corazón abierto para decir al Señor en oración que estamos dispuestos a recibir la enseñanza de lo que su palabra nos va a decir en el estudio que vamos a tener y así interpretarlo. Y sin prejuicio, es decir, yo no tengo que venir con ideas preconcebidas de la teología, de Dios, de la salvación, etcétera, porque así no se interpreta con perjuicios, sino con lo que el texto mismo me está mostrando, y para eso yo tengo que orar y meditar mucho. Segundo paso es discernir, para no hacer preguntas cerradas, ¿no? De sí o un no, sino preguntas abiertas para ir discerniendo lo que yo estoy estudiando y lo que estoy interpretando. Tercero, comenzar a definir palabras claves que yo veo en el texto, escoger la mayor definición que tiene mayor sentido, ¿no? En su o en el contexto. Recuerden, una palabra está dentro de un contexto y hay que definir esa palabra. Si es una palabra clave, ¿no? Encontrar y escoger la mayor definición. De dos formas podemos hacer esto. A través de un diccionario, ¿no? O un diccionario en griego, mejor, encuentro una definición. A través del contexto también. El contexto nos está diciendo y mostrando lo que esa palabra significa en su contexto. Nunca olviden esto. A veces los mayores errores, incluso de sectas y herejías, vienen porque sacan una palabra y lo definen fuera de su contexto. No, hay que tener cuidado de eso. Número 4, también hay que comparar las palabras con concordancias y otras traducciones si es necesario. Si usted tiene otras traducciones de la Biblia, también haga uso de eso. También comenzar a investigar. Es decir, no se quede solamente con lo que tiene usted ahí, sino buscar otras referencias del mismo tema, quizás en otros pasajes que también se está usando esa palabra y cómo se está usando en ese pasaje. Consultar diccionarios bíblicos, a unos comentarios de geografía también, nos va a ayudar mucho. Estudios de las culturas, de la historia, ¿no? De las civilizaciones. Hay que consultar ese tipo de libros, de lecturas, para así enriquecer en mi investigación de las palabras, en mi interpretación. También hay que evaluar, luchar contra nuestros prejuicios, como decimos, ¿no? A veces encontramos un texto y lo queremos interpretar a la luz de lo que yo ya antes he definido algo, y no dejo que la palabra de Dios me muestre tal como me está mostrando. Y yo vengo con prejuicios. No, esto no significa esto porque yo creo que esto es así. No, así no se interpreta.
Hay que evaluar muy bien y dejar nuestros prejuicios a un lado. Hay que pensar, no solamente de frente hay que definir algo e interpretar algo. Hay que meditar mucho en lo que estamos leyendo y estudiando para así llegar a una correcta interpretación. Hay que reflejar, es decir, este pasaje refleja lo que el pasaje dice y no lo que yo quiero que diga, que hay una gran diferencia. Y hay que resumir, ¿no? Parece que el autor está diciendo esto, entonces uno resume sobre lo que está leyendo y así compartir a otros para no olvidarme de lo que he aprendido, de lo que estoy estudiando y de lo que estoy interpretando. Y aquí vamos a ver, en esta última parte, cómo encontrar el significado de una palabra. Bueno, primero interpretar la palabra a la luz de su contexto. Yo no puedo sacar una palabra e interpretarlo fuera, ¿no? Y le puedo dar muchos sentidos si hago eso. Pero si coloco dentro de su contexto, hay un tema central, hay un hilo de pensamiento por la cual se ha usado esa palabra, a la luz de su contexto. Por ejemplo, cuando encontramos la palabra mundo, en la Biblia mundo puede referirse a varios aspectos, tiene varios significados. Está el mundo como la tierra, ¿no? Está el mundo como el mundo, es decir, toda la humanidad, o está el mundo como el sistema. La Biblia llama mundo, ¿no? A eso, al cosmos, a todos los hombres, mundo, y a el sistema. Entonces yo tengo que encontrar esa palabra, por ejemplo, mundo, en qué contexto está. Cuando yo encuentro Juan 3:16, porque de tal manera amó Dios al mundo. Ese mundo está hablando del cosmos, está hablando de todos los hombres, el mundo, o está hablando del sistema de este mundo. No, pues está hablando de los hombres, porque Cristo murió por los hombres. Entonces hay que encontrar casi cada palabra en su contexto. ¿Ok? ¿Cómo encuentro el significado también de una palabra? Interpretar la palabra en su sentido normal, natural e histórico, y no darle otro sentido que no sea lo natural, normal e histórico, y no estarle metiendo otras cosas tratando de interpretar una palabra en otro sentido. No, no, no. También, 3, interpretar la palabra de acuerdo a la gramática. Y ahí yo tengo que ver si esta palabra es un verbo, es un gerundio, es una conjunción, es un artículo, es un adjetivo, es un sustantivo, etcétera, ¿no? Etcétera. Por ejemplo, leemos Mateo 16:18. Dice: y yo también te digo que tú eres Pedro, y sobre esta roca edificaré mi iglesia, y las puertas del Hades no prevalecerán contra ella. Cuando no respetamos e interpretamos la palabra de acuerdo a nuestro parecer y no de acuerdo a la gramática, podemos decir cualquier cosa, ¿no? Como decir que Cristo edificó su iglesia sobre Pedro. Y claro que eso no es correcto, ¿no? También interpretar una palabra conforme a su tiempo y forma cultural. Es decir, la palabra que usó el autor está ubicada en un tiempo y en una cultura. Y hay cosas que sucedieron y se usaron en un tiempo en dicha cultura. Como por ejemplo Pablo cita en 1 Corintios 11:5: pero toda mujer que ora o profetiza con la cabeza descubierta afrenta su cabeza, porque lo mismo es que si se hubiese rapado, ¿no?
la cabeza descubierta. En ese tiempo las mujeres se cubrían y aquí había una discusión entre si la mujer tenía que cubrirse o tenía que descubrirse. Y eso de descubrir o tapar, taparse con un velo, etcétera, eso se usaba en un tiempo y en una cultura. Como también vemos en Juan capítulo 13, versículo 2 al 8, ¿no? Cuando vemos que Satanás tentó a Judas y Jesús sabe quién es, pero antes de eso, Jesús toma una toalla, ¿no? Y empieza a lavar los pies de los apóstoles. Es algo que hoy no se hace porque eso está dentro de un tiempo, dentro de una cultura, ¿no? 5. Interpretar las palabras conforme a los propósitos y el plan del autor. Por ejemplo, ahí en Juan capítulo 20, versos 30 y 31 dice: hizo además Jesús muchas otras señales en presencia de sus discípulos, las cuales no están escritas en este libro, pero éstas se han escrito para que creáis que Jesús es el Cristo, el Hijo de Dios, y para que creyendo tengáis vida en su nombre. Entonces aquí encontramos claramente la intención del autor, la intención de Juan, que toda persona que crea en Jesús y al creer en Jesús tenga vida eterna. O cuando encontramos en Juan capítulo 4, verso 54, cuando Jesús va a las bodas de Canaán, y dice, verso 54, esta segunda señal hizo Jesús cuando fue de Judea a Galilea. Claramente entendemos que estas señales eran para que las personas crean en Jesús. Entonces hay que interpretar las palabras y lo que estamos leyendo conforme a los propósitos que tiene el autor y el plan que tiene el autor para los oyentes. En este caso de Juan, para que las personas crean en Jesús. Y terminamos con encontrar la definición de una palabra. Como hemos dicho, buscar un buen diccionario, ¿no? Donde, por ejemplo, leemos en 1 de Pedro, capítulo 2, versículo 9, nos dice: mas vosotros sois linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios. Entonces hay que entender qué significa la palabra escogido, que ahí Pedro está mencionando. Estudiar en su contexto, como ya se les ha dicho y siempre se les va a repetir, ¿no? Esa misma palabra escogido, ¿en qué contexto está? El significado que se le da de acuerdo al contexto mismo que el autor está escribiendo. Y a veces los diccionarios nos ayudan a entender un poco mejor, ¿no? Sobre todo si podemos tener un diccionario bíblico y así estudiar las palabras con la ayuda de un diccionario bíblico. También estudiarla en libros que den sentido del griego. Si usted puede tener acceso a eso, sería muy bueno, ¿no? Le va a ayudar mucho. Comparar esa palabra con otras traducciones también. Por ejemplo, cuando vemos en Efesios capítulo 2, versículo 10, porque somos hechura suya, creados en Cristo Jesús, para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano, para que anduviésemos en ellas. Entonces, buscar otra traducción, buscar otra versión de este mismo verso, si hay algo distinto o algo que me pueda ampliar el sentido de la palabra que se está usando ahí. Y nos quedamos con esto, ¿no? Principios en las reglas de interpretación.
pero eso será en la próxima clase. Espero sus comentarios y gracias por seguir este curso. Muchas bendiciones.